Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis e interpretación de los datos estadísticos a través de los gráficos. En este primer gráfico tenemos el diagrama de doble barra. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, unos datos ya que hemos seleccionado, hemos obtenido. Número de personas y acá número de horas dedicadas a la lectura. Estos datos fueron sacados de una encuesta que realizamos en el cual le preguntamos a las personas cuántas horas a la semana le dedicaban a la lectura. Si 1, 2, 3, 4 o 5 horas. Entonces, en este gráfico, como podemos ver, la barra verde nos indica los hombres y la barra roja nos indica las mujeres. Entonces, para interpretar este gráfico tenemos una pregunta, la cual nos dice, ¿qué porcentaje de personas tienen el hábito de leer 2 horas a la semana? Entonces, para ya inicialmente, o sea, para poder desarrollar o darle respuesta a esta pregunta, inicialmente tenemos que sumar cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, para eso, sumamos. Aquí tenemos que los hombres fueron encuestados en una hora, fueron encuestados o ellos respondieron 7 hombres. Acá 2. Acá, como podemos ver la gráfica, 3. En este también 3 y en este 2. Si sumamos los verdes, esto nos va a dar, entonces, hombres es igual a 17. Y las mujeres, que es la barra roja, tenemos que fueron 4, 3, 2, 1 y 3. Y nos da un total de mujeres de 13. Tenemos como resultado 30 personas. Entonces, ya teniendo esa información con respecto al valor o al total de personas que fueron encuestadas, para darle respuesta a la pregunta, lo que vamos a hacer es una regla de 3. En la regla de 3, entonces, ya tenemos que 30 personas equivalen al 100% de las personas encuestadas. Entonces, tenemos que 5 personas, es decir, 2 hombres y 3 mujeres, 5 personas leen 2 horas a la semana. 5 personas. Entonces, esta es nuestra regla de 3 que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos que x es igual, aquí vamos a multiplicar siempre los que quedan en diagonal. 5 personas multiplicado por 100% sobre 30 personas. Entonces, tenemos que x es igual entonces a 5 por 100, pues nos da 500 sobre, perdón, aquí es 30, qué pena, 30 personas. Y entonces tenemos que 500 sobre 30. Aquí cancelamos personas, nos quedaría el porcentaje que es la incógnita o es lo que nos preguntan. Entonces tenemos que 500 sobre 30, eso nos da un total de 16,66%. Entonces este signo lo ponemos acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión
de nuestra pregunta o cómo interpretamos la pregunta que nos están haciendo. Podemos responder esta pregunta de la siguiente manera. El número de personas que tienen el hábito de leer 2 horas a la semana es de el 16%, y de esta manera pues hemos dado ya respuesta a la pregunta que nos están haciendo a través de esta gráfica. Entonces, vamos a continuar con un diagrama circular. Es importante tener en cuenta que los diagramas circulares siempre nos van a mostrar o nos sirven para interpretar información en porcentajes. Bueno, entonces, en este diagrama tenemos la misma información sobre la encuesta que realizamos, donde le preguntamos a las personas, pues, qué cantidad de horas le dedican a la semana a la lectura. Entonces, ya aquí lo tenemos interpretado, pero en porcentajes, como podemos ver. Entonces, el diagrama también es llamado diagrama de torta. Aquí podemos ver su estructura. Entonces, tenemos que el verde nos representa una hora y que está conformado por un 36,66%. El color rojo son 2 horas, como pueden ver. El color naranja son 3 horas. El color gris son 4 horas, que lo tenemos acá representado en su porcentaje. Y el color fucsia, el cual nos está representando 5 horas. Y acá, pues, su porcentaje. Bueno, para interpretar este diagrama, o para interpretar los datos estadísticos a través de este diagrama, tenemos una pregunta que nos dice: si 4 personas leen 4 horas a la semana, ¿cuántas personas leen semanalmente? Entonces, inicialmente, bueno, también el proceso para contestar esta pregunta es a través de una regla de 3. 3. Bueno, entonces, la información que tenemos es que 4 personas leen 4 horas a la semana. Entonces, 4 horas a la semana está representado en el color gris. Y tenemos que este es el porcentaje. Entonces, nuestra regla de 3 lo vamos a realizar de la siguiente forma. Tenemos que 13,33% es el 100% de las horas de los que leen las 4 horas. Bueno, entonces tenemos que 4 personas son las que leen. Entonces, a desarrollar esta regla de 3, entonces tenemos que X es igual a, como habíamos dicho, vamos a multiplicar los que están en diagonal. Entonces, 4 personas por 100% sobre el 13,33%. Entonces, al hacer esta multiplicación, tenemos que 4 por 100 nos da 400 y lo vamos a dividir entre el 13,33%. Entonces, aquí vamos a cancelar los dos signos iguales y nos queda esta división, nos da 30. Y lo representamos en personas. Entonces, de esta manera hemos resuelto la pregunta, la cual nos están preguntando que cuántas personas leen semanalmente si 4 personas leen 4 horas a la semana.
Entonces, lo podemos interpretar de la siguiente manera. Las personas que leen semanalmente son 30 personas. De esta manera hemos desarrollado e interpretado datos estadísticos a través del diagrama circular. Finalmente, tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas es parecido pues al diagrama que habíamos hecho inicialmente, solo que este pues no va representado por barras, sino por líneas, como podemos ver. Para la información que tenemos en este gráfico es la misma de los anteriores, y tenemos acá que acá va número de personas y acá tenemos el número de horas de lectura. Tenemos que el rojo es para representar a los hombres y el verde para representar a las mujeres. Bueno, nos preguntan, ¿qué porcentaje de hombres dedican 1 hora de lectura a la semana? Entonces, para resolverlo, inicialmente tenemos que sumar cuál es el valor total de hombres que fueron encuestados. En este caso, pues tenemos que los hombres son los rojos. Entonces, si nos guiamos, sería 7 más 2 más 3 más 3 más 2. Eso entonces nos daría un total de 17. Entonces, hombres serían 17. Para resolverlo, lo vamos a hacer también con una regla de 3. Entonces, tenemos que nuestra regla de 3, 17 hombres. Vamos a representarlo con una H. 17 hombres es el 100%. Y nos están preguntando por qué número de horas le dedican a la lectura, qué cantidad. Para esto entonces tenemos que el valor es 7. Esta es nuestra incógnita. Entonces tenemos que X es igual a 7 por 100. Bueno, entonces tenemos que 7 hombres son los que leen 1 hora a la semana. Entonces, por lo tanto, tenemos que X es igual a 7 hombres, perdón, aquí es una H, 7 hombres por 100% sobre 17 hombres. Entonces, al hacer esta multiplicación, aquí nos daría 700 sobre 17. Cancelamos hombres, hombres. Y aquí la división de estos dos nos daría 41,17%. Entonces, podemos interpretar o darle respuesta a la pregunta de la siguiente manera. El 41,17% de los hombres dedican 1 hora a la semana a la lectura o de lectura. Bueno, de esta forma hemos finalizado la explicación del análisis de gráficos y de datos estadísticos. A continuación, nuestra compañera Giret nos va a ampliar o a dar información, nos va a explicar un poco acerca de las probabilidades de ocurrencias. Muchas gracias.